buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo junto a Carolina Bestián. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a un realmente lindísimo equipo de producción. Cuando uno prepara, ¿no?, los programas, dice, ¿en qué contexto estamos hablando de política? En este momento, en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, una vez más, acampes y más acampes piqueteros. ¿En qué contexto estamos haciendo el programa? Con problemas graves donde las fábricas de neumáticos, como ustedes saben, ¿no?, y donde no hay neumáticos en Argentina, distorsiones de todo tipo, problemas sindicales. Bridgestone que dice, no, yo me voy de la Argentina. ¿Cuánta gente quedaría en la calle? Más de 1.400 empleados. ¿En qué otro contexto? Toma de colegios en Buenos Aires. Ahí vemos lo de Bridgestone, ¿no? Es decir, quema de neumáticos, protestas, conflictividad social, y uno dice realmente lo importante que es la paz social para imaginar un futuro de desarrollos. ¿En qué otro contexto hablamos de esto? Cuando entre 7 y 8 jóvenes de cada 10 se quieren ir de la Argentina. Imagínese usted como padre, ¿no? El tata, la mamá que está del otro lado que dice, mi hijo se quiere ir porque acá no tiene futuro, ¿no? Entonces, cuando escuchamos después qué hace la casta política, y uno dice, ¿por qué no recogen el guante, ¿no?, de los problemas realmente que tiene Argentina? ¿Qué pasa con las modas dominantes, ¿no? Entre otras cosas, esta semana creo que hay una foto, dado que se absolvió, digamos, a la médica Miranda Ruiz, después de haber practicado un aborto no consentido, creo que ahí hay una imagen, y venía todo un proceso, pero lógicamente dijeron, bueno, ¿cómo vamos a poner después que salió la ley del aborto, vamos a poner presa a una médica, por más que no sea consentido, desde que se aprobó la pena de muerte prenatal en Argentina? Bueno, es parte de esa moda dominante. Es decir, hoy pasan todas estas cuestiones que rompen con la idea que teníamos histórica de familia, de respeto, de lo que es la educación de calidad, de lo que es la cultura del trabajo. Ni hablemos, cultura del trabajo. Pensar que en la década del 70, estamos hablando de hace 40 años atrás, había un 6-7% como mucho de pobreza. Un empleado metalúrgico, un año de trabajo, se compraba un Fiat 600. Esa Argentina existió, la que no tuvo deuda eterna, la que llegó a tener pleno empleo, la que tuvo autoabastecimiento de petróleo y de gas. Es decir, la Argentina fue en algún momento eso. Evidentemente no hemos sabido construir un futuro mejor y hoy hablamos de 50% de pobres. Pero en ese contexto también, ayer, fíjese, ¿no? Para darse cuenta qué es lo que hoy, dónde mira el Estado argentino y hasta dónde somos capaces de defender o no la soberanía territorial. Ayer un retén, un camión de gendarmería, ya venimos hablando de esto, en Villa Mascardi, fue asolado y quemado e incendiado por los terroristas que están ocupando la ex escuela de guardaparques, que está totalmente incendiada, las distintas dependencias que tenía el Obispado de San Isidro, donde iban muchos chicos allí a hacer sus viajes de egresados, el lugar donde Gas del Estado inclusive tenía, el viejo Gas del Estado, un hotel, todo eso usurpado por terroristas autotitulados, mapuches o maputruchos, como le dice Pichetto, ¿no? Y sin embargo, los gendarmes tuvieron que salir corriendo y dejar allí sus instalaciones. La pregunta que uno se hace, ¿no? Si el Estado no es capaz, acá no estábamos diciendo, bueno, vamos a recuperar las cosas nuestras, no, fueron asolados. Y hoy escuché a muchos gendarmes retirados que decían, ¿cómo puede ser que no hayan logrado poder resistir esto, poder haber hecho algo en función de la integridad territorial, de la soberanía política? ¿Saben por qué? Bueno, porque también el garantismo en la Argentina, una falsa mirada de los derechos humanos, que obviamente es parte de ese
pacto, ¿no?, que firmó en su momento Kirchner con Berbisky, que lo hemos mostrado aquí en este programa varias veces, bueno, da como resultado esto. Ni siquiera tenemos la capacidad de defender la integridad de la soberanía política argentina, territorial, en un lugar realmente que es un parque nacional. En ese contexto, hoy vamos a hablar de política. Y no me quería olvidar, antes de pasar a ver a algunos de nuestros sponsors, que el domingo a la sazón se recordaba la muerte de José Ignacio Rucci. El año que viene va a ser 40 años de la muerte, asesinado por montoneros y todavía no tiene reconocidos sus derechos humanos. Me acuerdo que hace 3 o 4 años, en lugar en la Cámara de Diputados de recordar a Rucci, inclusive los que se autotitulan peronistas recordaban a Tosco, pero a José Ignacio Rucci no. Parece que no hay derechos humanos para él. Así que mi saludo, como siempre, y mi recuerdo a su hijo José y a Claudia Rucci, con los cuales, bueno, durante mucho tiempo he intercambiado también correspondencia. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí voy a saludar a nuestro primer invitado de la noche, al licenciado Eduardo Antonelli. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y bueno, buenas noches a la producción y a la audiencia. Vos sabés que yo quería hoy tenerte aquí para hablar un poco en este contexto que mostramos del día de hoy, ¿no? Esto es de estos últimos 2 días. Vos sos además un hombre que ha explicado muchas veces lo que pasa a nivel económico en la Argentina y además has estado escribiendo mucho sobre algo que creo que tiene connotaciones políticas y económicas, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Paso a preguntarte en este contexto, ¿cómo estás mirando la economía de la Argentina? Bueno, lamentablemente está mal y alguien dijo, un economista, bueno, parafraseándolo a Menem, que él decía, estamos mal pero vamos bien. Yo creo que estamos mal pero vamos mal o vamos peor. Porque bueno, hay una serie de situaciones que son autocreadas, es decir, no son el resultado de un designio oscuro que castiga a la Argentina, sino de la torpeza de nuestros gobernantes. Torpeza que ha estado presente en muchos gobiernos, no es el único, pero probablemente este sea el gobierno más incompetente que hayamos tenido. Estos últimos días de la gestión de Massa suponen, digamos, un esfuerzo, un intento al menos por enderezar en parte un rumbo absolutamente caótico que tenía la Argentina, pero de todas maneras, si bien hay acciones que al menos pueden frenar un poco el desbarranque que tiene la economía, pero no son en absoluto suficientes para ir más allá de poner parches y acomodar un poco las cargas, porque claramente se ha conseguido juntar un poco de dólares, pero con un mecanismo estrafalario, digamos así, que es esto del dólar soja, el dólar Qatar y este tipo de cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, estaba Guzmán supuestamente queriendo armar un esquema económico para cumplir con las metas que se habían propuesto, digamos, no solo por el fondo, sino porque para tratar de dar algún tipo de respuesta al caos económico. Digo, pareciera como que llegó Massa, ¿no? Y de golpe como si no hubiera existido antes, ¿no? Y de golpe dicen, llegó Massa como para querer hacer un milagro. ¿Alcanza el milagro de que nos preste el Banco Mundial o el BID unos dólares? Eso sí, son parches que evitan o, digamos,
reducen o difieren en el tiempo problemas o los resultados de todo esto que venimos diciendo, de una mala praxis, pero no son suficientes en absoluto. Y un ejemplo claro es la situación de la inflación. Massa sobre el tema de la inflación no ha hecho nada, es decir, ha dedicado su tiempo a tratar de juntar dólares, básicamente, pero sobre el tema de la inflación no hay ninguna acción concreta. Y bueno, la inflación tiene, ya lo hemos charlado muchas veces, tiene un componente muy fuerte en relación al déficit fiscal. Es decir, el precio de la naranja no es muy diferente del precio de la naranja, manzana, peras, bananas, auto y todo lo demás. Es decir, lo que está detrás de la formación de los precios es la oferta y la demanda. Ajá. En el caso de la economía en su conjunto, esto sigue siendo cierto. Y digamos, ¿qué es demanda en toda la economía? Y bueno, básicamente es el gigantesco gasto público que tenemos, que no deja de crecer. Esto es lo que un poco le podemos explicar al televidente. A ver, que es como que entra una determinada cantidad de plata y gasto más de lo que me entra, y con lo cual, para tratar de salvar ese déficit, imprimo billetes. Exactamente, ¿no? claro. La famosa maquinita. Como en la economía doméstica, ¿no? Claro. Pido tarjeteo, pido préstamos y después... Exactamente, es decir, se gasta una barbaridad en cosas, porque si se gastara en cosas realmente que corresponden, que puede ser mejorar la educación, la salud, no, pero hay una gigantesca cantidad de ñoquis que siguen creciendo. El otro día vimos en el Senado 120 o 200 personas más que es la gente que entra con el diputado o senador y se tiene que ir con él, pero no, acá, y eso pasa en Salta también, yo lo he experimentado, claro, llega todos los asesores que se quedan y siguen engrosando la planta en este caso, del sector legislativo. Y bueno, pero también está como componente de la inflación el hecho de que tenemos una economía herméticamente cerrada y hay sectores protegidos. En algunos casos tiene su razón de ser porque, bueno, por cuestiones estratégicas, todo lo demás, es importante que la Argentina tenga petróleo, que tenga acero, que tenga una serie de cosas, pero lamentablemente esas estructuras son concentradas porque no puede haber competencia. Entonces, bueno, los manuales de economía dicen, en esos casos tiene que haber una regulación no opresiva del Estado, pero sí un control para evitar que justamente el que tiene la posibilidad de poner el precio del latón el del aceite, que no sea lo que él quiere. Y el resto de la economía tiene que irse abriendo. No hay economías como la nuestra, ni Brasil, que también es una economía, pero no al extremo que tiene la Argentina. Es decir, Argentina hoy está fuera de lo que sería la competencia, pero no hay competitividad. Por supuesto. Además, nosotros necesitamos, por el pulmón nuestro, ¿no es cierto?, son las exportaciones que nos permitirían acomodar las cargas, y el gobierno tiene una actitud, digamos, con su famosa ideología de que persigue a los sectores más dinámicos de la economía. Eso te quería preguntar, Eduardo, en definitiva. Es decir, les gana la ideología, el relato, digamos, le gana la realidad, y con lo cual ellos creen que con el relato, pero digo, ya no se dan cuenta que el relato fracasó y que cada vez hay más pobres. ¿Cómo lo van a sostener? Es la pregunta. ¿Cómo se sostiene? ¿no? Bueno, el drama o la tragedia en este caso es que ese relato nunca funcionó, pero al menos hubo una época donde había cierta empatía, digamos, de este relato. Es decir, cuando Perón surge, que él tenía sus ideas fascistas, ¿no es cierto?, confesas por él, pero bueno, estaba el fascismo en Europa, ¿no es cierto? Es decir, había la Europa, digamos, continental, tenía muchos componentes que sintonizaban con ese tipo de ideas, pero bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente. Es decir, no se trata de adherir a posiciones extremas del liberalismo, que las tenemos acá, ¿no es cierto?, las conocemos, pero sí a entender que necesitamos, la libertad es un concepto absolutamente integral, que significa respetar la propiedad privada, la propiedad privada, la adhesión a los credos, en fin, además de todo lo que nos dice la Constitución sobre el federalismo y todo lo demás.
Y bueno, entonces no puede estar el Estado, yo ponía el ejemplo para ver, es decir, si nosotros decimos cómo funciona el tránsito, y bueno, el tránsito no puede funcionar con que el que tiene la topadora avance y los demás no. Pero tampoco puede funcionar con un policía de tránsito al lado nuestro para que nos diga qué tenemos que hacer. Correcto. Para eso están los semáforos y los indicadores y las sanciones al que no las cumple. Vale el ejemplo. Y bueno, y todos andamos en paz. Entonces, las economías de todo el mundo, o la casi totalidad, funcionan así. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y uno uno podría deducir que para que el sistema económico funcione tiene que haber confianza. La confianza es como la materia prima, puede ser así, de la economía. Yo cuando era profesor les decía a los alumnos, bueno, nosotros planteamos, para producir se necesita, digamos, el recurso humano y el recurso del capital, las máquinas. Pero también se necesita el empresario, que él es el que tiene la decisión de abrir o no. Entonces hay un componente de la producción que es la aptitud y la disposición del empresario. Entonces hay que respetarlo. Bueno, pero esa aptitud y disposición tiene que ver con esta confianza. ¿Qué aptitud y disposición puede tener un empresario donde no se respeta la propiedad privada, donde hay ocupas? Donde la carga tributaria es la más grande. Justamente hoy el gobernador y los gobernadores del norte están en Estados Unidos buscando inversiones y la postal que ven esos posibles inversores son fábricas tomadas. Los maputruchos. Los maputruchos, colegios tomados. ¿Cómo cambiar eso, no? Bueno, es importante esto que decís, Carolina, porque es como una cuestión casi, podríamos decir, de una cierta hipocresía, digamos. Un gobierno de un Estado ausente totalmente. Que se muestra de una manera, pero la realidad que tenemos es otra, es esta. Y bueno, lamentablemente, la experiencia que nosotros tenemos es que los atajos que hemos experimentado no han resuelto. Cuando hemos tenido gobiernos incompetentes, por ejemplo, el caso después que fallece Perón, que se desmadra, digamos, la Argentina, y entonces vienen los salvadores, que bueno, ya sabemos que es lo que pasó. Lo que pasó. Sí. Entonces, bueno, no es la solución. ¿Y cuál es la solución? Y bueno, lamentablemente, hacer lo que se pueda en esta etapa hasta que lleguen las elecciones, y bueno, y votar mejor. Y votar mejor. Pero ahora, ¿qué tema de las elecciones? Porque si uno de las variantes de mayor conflicto para la inflación es el gasto público, sabemos en Argentina cuando se acercan unas elecciones cómo el gasto público se incrementa, aumenta. Por supuesto, pero el nuevo gobierno tendrá que, digamos, enfocar la política de otra manera, porque yo soy político y he estado, y yo entiendo que la idea de tener un discurso, una aproximación a la gente, entusiasmar con propuestas o con ideas, eso es importante porque hace a cohesionar, digamos, al político con su votante. Pero eso es un componente marginal porque el plato fuerte de la actividad política son las propuestas concretas y además enmarcadas, por lo menos en mi concepción, en una austeridad republicana estricta. Con mayor razón cuando nosotros tenemos los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, de un gasto, de un despilfarro absurdo en cosas que no tienen sentido. Porque uno podría decir, bueno, estamos gastando en la energía nuclear. Bueno, ¿es importante o no? No lo sé, pero tiene algún aspecto. Pero gastar en aerolíneas argentinas... 700 millones de dólares de déficit. Pero no tiene sentido. Es decir, locura. ¿Por qué no pueden haber empresas que encima se castiga y se margina y se hostiga a las otras aerolíneas? Claro, que son más eficientes, que cobran menos y que tienen un servicio... Claro, que hay un señor que se llama Viró, que es el dueño de aerolíneas, y él maneja la empresa como si fuera dueño. Bueno, ¿no? Es el, digamos, secretario gremial del gremio de aerolíneas. Y esto que dice Antonelli es cierto, cuántas personas que quieren ir por otra aerolínea tienen que bancar reprogramación de vuelos, demoras, todo, ¿para qué? Para cansarse y decirnos, bueno, voy a tener que pagar aerolíneas argentinas por... Quiero preguntarte, Eduardo, para llevarte al campo internacional, ¿hasta dónde los problemas internacionales, como puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, repercuten en la economía, digamos, en este caso de la Argentina? ¿Cuál es tu mirada respecto de esta guerra? Bueno, en lo que atañe a los efectos sobre la economía argentina, bueno, sin duda, si se sube el petróleo y nosotros tenemos que importar petróleo, nos impacta, por ejemplo.
Pero por el otro lado hay una oportunidad gigantesca, porque si sube el petróleo y nosotros hubiéramos hecho vaca muerta en su momento, entonces, bueno, en lugar de estar complicado porque tenemos que comprar petróleo más caro, podríamos estar vendiéndolo a ese precio. Y una de las cosas que pasa en la Argentina, el que hace bien las cosas dice, no, ahora no terminemos la obra de Macri, que era vaca muerta. Pero además ese absurdo de decir, a ver, es como que yo heredo una cátedra, y entonces, acá todo lo que enseñó el señor que estaba antes, la señora, no sirve. Ahora, y me ha pasado por los temas yo viví durante la guerrilla y todo lo demás, que yo presentaba para rendir el examen, ahora lo echaron al profesor y cambiaron el programa. Entonces tengo que estar 6 meses más para hacer, bueno, ese tipo de cosas trasladado a toda la Argentina es así. Se habilita el Palomar, y no puede ser el Palomar porque hace ruido, como si los aviones en aeroparque no hicieran ruido. Bueno, entonces... y además una guerra que en teoría debería afectar a todos los países por igual, y sin embargo Chile, Bolivia, Uruguay no sufren el golpe. ¿Por qué a Argentina le echamos la culpa a la guerra de Ucrania y Rusia y a la pandemia? Ahora, todos los países de la región están mejor que el nuestro. Bueno, porque la idea es echar la culpa a alguien. Es decir, una de las actitudes de la gente inmadura es que se aplica a los delincuentes, que ya vamos a hablar del caso de Rusia, es enojarse con quien quiere defenderse de la agresión. El delincuente se ofende a muerte, lo he vivido, se ofende a muerte si uno se quiere defender. Como diciendo, ¿cómo se te ocurre que vos te vas a defender de mi agresión? Claro. Bueno, lo cual habla de un trastorno. Bueno, y en este caso también nosotros estamos buscando siempre un chivo expiatorio. Bueno, pero Macri, pero no sé quién, Saavedra y Moreno, o San Martín y Belgrano. Unitarios y federales. Unitarios y federales, es decir, nosotros nunca tenemos la culpa. Y eso, trasladado a otro plano, es también, nosotros nos va mal porque el imperio, porque, no sé, Antón Pirulero nos oprime. Somos una economía cada vez más pobre y el mundo sigue creciendo sin nosotros. Entonces, está bien, protejamos nuestros glaciares, estamos todos de acuerdo, pero de ahí a pensar que estamos mal porque es la misma idea de decir, yo soy pobre porque él es rico. Es la pandemia, es Macri y es Rusia con Ucrania. Somos nosotros. ¿Cómo imaginás en el mediano plazo, desde tu mirada económica e internacional, esta posible llegada al 2023 para elegir presidente? Bueno, en principio lo que uno puede ver así a simple vista en el trazo grueso es que es muy difícil que el Frente de Todos, que además tiene conflictos internos feroces. Que ya no están de todos, digamos. Claro, no están de todos, es de muchas partes, ¿no? En realidad, que pueda repetir una elección. Entonces, la mirada está puesta hacia Juntos por el Cambio e incluso a Javier Milei. Ahora, ahí hay también desafíos importantes, empezando por Milei, más allá de que yo soy muy crítico de él, porque me parece que está en una posición extrema, un poco en la idea de usar la topadora para avanzar, pero también suponiendo que él pudiera llegar, él no tiene digamos, territorialidad. No puede reunir la cantidad de diputados y senadores suficiente, entonces él tendría problemas muy severos para gobernar. El caso de Juntos por el Cambio, bueno, es una coalición más grande. Una coalición más grande, más homogénea, más armada y que tiene la territorialidad suficiente como para llevar al Congreso, pero también están los desafíos de mantener la unión, quizás. Mantener la unión y además no solo la unión, porque también la unión la logró Frente de Todos antes de las elecciones, pero ya vemos qué pasó. Esa unión tiene que estar asociada con un programa y donde las asperezas, por ejemplo, sobre todo los personalismos, tienen que bajar varios cambios. Y habilitar, ojalá sea por las PASO, por otro mecanismo, que llegue el más votado. Elegir los mejores candidatos. Exacto, y no sé si serán los mejores, bajo cierto escrutinio, pero lo que la gente considere que son los mejores. Afortunadamente hay muchos, Juntos por el Cambio tiene mucha gente formada que uno la visualiza como honesta y como capacitada para gobernar,
Pero bueno, y en el Frente de Todos pasa lo mismo, hoy por hoy no hay un líder, un caudillo que aglutine. Eso te quería preguntar, porque no se visualizan liderazgos fuertes, digamos, lamentablemente, ¿no? Y sobre todo hegemónicos, porque... Que tengan la capacidad que, como bien decías vos, de tener senadores, diputados que acompañen un proyecto de gobierno. Y que además cohesionen el propio espacio. Eso es muy importante, que cohesionen el propio espacio. Habrá que ver si la inteligencia... Y de enfrentar una estructura, ¿no?, económica, que es la que avanza con todo en campaña. Claro, primero estar cohesionados para llegar ordenadamente y empezar, digamos, mostrarse ante la sociedad de esa manera. Pero después hasta eso es muy importante, qué estrategia tienen para enfrentar las 14 toneladas de piedras, el sindicalismo, porque, a ver, la toma de las escuelas es un ejemplo. Es decir, los 20 millones de planes. Exacto, acá hay una serie de situaciones que en parte tienen que ver con el desbarajuste económico, pero en parte tienen que ver con, la cultura política. La cultura política y la actitud deliberada que tiene la ideología extrema del kirchnerismo, de usar la lógica amigo-enemigo. Claro, ¿no? Pero además en la búsqueda de dividir y en el río revuelto, ganancia de pescadores. Eduardo, me quedo con esto final. ¿Cómo puede el próximo gobierno resistir las 14 toneladas de piedra? Esto sintetiza de alguna manera el gran desafío que tendrá el próximo gobierno. Ni más ni menos. Eduardo, muchas gracias. Has escrito muy bien sobre Rusia y Ucrania y te vamos a volver a invitar con Carolina para que hablemos específicamente de eso. Todo gusto. Pero creo que fue muy rico poder escucharte esta mirada por favor, completa de lo que estamos viviendo. A disposición. Buen título eso, ¿no? ¿Cómo se resisten las 14 toneladas de piedra? Vamos a ir a una pausa. Me dicen que está Julio Pisetti. Vamos a hablar un poco también la mirada de Julio respecto de las estadísticas, de los números que dicen las encuestas, cómo mira él como un analista de la realidad el momento crucial que vive Salta y la Argentina. La minería atravesó un año récord a nivel nacional y Salta se encuentra entre las principales exportadoras. Los proyectos mineros distribuidos por la provincia hacen crecer la expectativa en la generación de los puestos de trabajo. Por eso, REMSA trabaja articuladamente con los sectores educativos. Entérate cómo. Sí, nosotros hemos visto el impacto de la demanda de la minería en todo lo que implica el trabajo de la universidad. En esto que entendemos es un eje de desarrollo de Salta, y no decimos nosotros, sino que está como número 1 en el Plan Estratégico 2030. Y claramente entendemos que el desarrollo futuro de los próximos años de Salta pasa por la minería. En ese punto hemos trabajado en diferentes áreas y trabajos e iniciativas. Una fue la creación de un Instituto de Desarrollo de Minería Integral, con una diplomatura en gestión de minería integral que tiene muchísima demanda. Este instituto nuclea muchísimas profesiones que tienen que ver con la minería, porque no hay una profesión, si bien es cierto, hay algunas que son particularmente que trabajan en minería, como por ejemplo puede ser la geología o la ingeniería de minas, pero hay muchas otras también que están trabajando desde diferentes lugares de minería. Por eso creamos este instituto. Estamos haciendo trabajos, por ejemplo, muy serios, apoyando a REMSA en lo que es el diseño de las bases para el desarrollo del futuro nodo logístico de la Puna. Estamos trabajando en una carrera de una tecnicatura en operaciones mineras, que eso probablemente estará el año que viene ya en el mercado, para satisfacer toda aquella demanda que hoy nos está llegando respecto al trabajo en las minerías. Por otra parte, estamos trabajando también un convenio muy importante, ya hace 3 años, casi 4, con la Universidad Minera de China. Y eso nos parece muy importante por el desarrollo tecnológico que tiene en China la minería, y particularmente la cantidad de empresas mineras de origen chino que se están instalando en nuestra provincia. Traer a Salta las cosas que hoy no están como oferta educativa, ¿sí? Y no insistir sobre las ofertas educativas que ya existen en Salta. ¿Sabías que Salta cuenta con un plan provincial para el desarrollo minero?
En el mismo no solo se tienen en cuenta los aspectos productivos, sino que también se contempla su articulación con otras áreas. En este sentido, UCASAL trabaja constantemente para que las nuevas ofertas educativas puedan coincidir con las necesidades del sector minero. Eso, bien. Y continuamos con más Alta Política, como habíamos anunciado. Está Julio Pisetti con nosotros. Julio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. No, la verdad que siempre, bueno, te leo, vamos viendo con los distintos periodistas, encuestas. El mes pasado habías mandado una, me decías recién fuera de cámara que en octubre medís de nuevo. ¿Cuál es tu sensación? Y con eso que dijo recién Eduardo, ¿no? Hay que ver cómo el próximo gobierno resiste 14 toneladas de piedra. Mira, yo te diría que es más delicado, ¿no? Hay que ver cómo resisten los actuales gobiernos, ¿no? Hoy cuando vos medís lo que nosotros llamamos humor social, nosotros hacemos siempre en las mediciones una batería de preguntas que mide de lo macro a lo micro, es decir, cómo está la economía nacional, etcétera, etcétera, pasa por la ciudad y llega a tu casa. Y medimos en dos momentos de tiempo, ¿no? Presente y futuro. Lo que pasa siempre, lo que es habitual, es que la gente tiene a veces una visión más pesimista de lo macro, te dice el país está mal, la provincia está mal, pero en mi casa no estoy tan mal. Y también lo que sucede habitualmente es que en los dos momentos de tiempo la gente hoy te dice estoy peor, pero hacia el futuro creo que voy a estar mejor. Lo que está pasando ahora es que desde el macro hasta el micro hay pesimismo, o sea, no hay optimismo en ninguna parte. Como los chicos que dicen me voy de la Argentina porque no hay oportunidades. Exactamente, o sea, no hay optimismo en ninguna parte y también hay pesimismo en el presente y en el futuro, no hay expectativas, ¿no? ¿Eso te sorprende a vos como consultor también? Y sí, porque cuando vos vas a una elección, lo que vendes es expectativa. Es expectativa. ¿No? Y lo que está sucediendo ahora es que la gente no tiene expectativa de nada, ¿no? Entonces, para mí es una situación muy delicada, muy preocupante, porque hay realmente un estado de opinión muy negativo para todos, y es como que la política circula por la autopista y la gente va por la colectora viendo cómo la política pasa, pero habla de temas que a la gente no le interesa y hace caldo cosas de cultivo que no le interesa. para que todo explote, entre comillas, para que la gente vote totalmente otra cosa porque ya no cree en la política, porque puede pasar en el escenario político de 2023. ¿Puede pasar cualquier cosa o vos estás hablando ya de un diciembre, que diciembre y las fiestas siempre son Mirá, yo no hablo de que haya un estallido social, de que haya caos social, no me refiero a eso, me refiero a que la gente hoy, lo que decía recién Andrés, ¿no? Los jóvenes ven que la única salida es irse, ¿no? Cuando uno habla con los chicos te dice, mirá, se fueron mis amigos, se fueron mis primos, se están yendo, ¿no? Entonces esa falta de expectativa hoy está en la sociedad, y la sociedad siente que la política no está enfocada en resolver los problemas que estamos teniendo realmente. ¿No? Me da pie, Julio, para justamente preguntarle, en otros países cuando aparecen estos disruptores, han logrado muchas veces generar una expectativa mejor, como pasó este domingo con Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia, que arrancó con muy poco porcentaje, Fratelli Italia, digamos, que era una coalición pequeña donde estaba Salvini por un lado, Berlusconi por el otro, y ella termina poniéndose por encima de los moderados. Que quizás no es un apoyo a Meloni, sino falta de apoyo a todo lo antes conocido. Es como una especie de antisistema, como pasó, por ejemplo, con Víctor Orbán en Hungría, como aparece Duda en Polonia. Como acá pasó con el Partido Obrero en su momento. Pasó el Partido Obrero en un momento cuando llegó a tener 8 o 9 concejales, digamos, porque hubo un voto bronca contra la política. Y en Chile, por ejemplo, tenemos el caso de José María Katz, que fue el que perdió con Boris, porque el tercero en discordia le dio, digamos, los votos a Boris, pero son, digamos, políticos de mucha convicción, que no tienen dudas respecto de los temas generales. Entonces yo digo, ¿no hará falta que aparezca un liderazgo
fuerte que diga, señores, en la Argentina yo no voy a tolerar a los maputruchos, yo no voy a tolerar el corte de rutas así nomás, yo no voy, es decir, sin pensar en que no pueda haber huelga, lo que estoy diciendo es que todo lo irregular que hay en la Argentina, la política, vos, quiero entender, Julio, que no recoge el político el guante de los problemas reales y está en un proceso electoral de candidatura sin ocuparse de una agenda nacional. Bueno, mira, dos cosas. Una, en cuanto a los temas, ¿no? La política está preocupada si hay pasos o no hay pasos. Claro. En algunas provincias, si se reforma la Constitución, si se vende la figurita. Y la gente está preocupada por otros temas. Y lo otro, que hay que entender que hoy los procesos también han cambiado, los procesos políticos, ¿no? Vos antes tenías un candidato que la gente se sentía entusiasmada, identificada y volcaba su esperanza en un candidato. Hoy está funcionando un poco al revés. Hoy aparecen espacios en la sociedad y en algún momento tiene que aparecer algún candidato que ocupa ese espacio. Que ocupe. Hoy no lo tenemos. Hoy no está. Claro, hoy no hay. O sea, hoy cuando vos encuestás y vos medís tanto lo que es oficialismo con lo que es oposición, la gente no tiene realmente esperanza en ninguno. En ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay un espacio enorme que no lo está ocupando nadie, ¿no? Entonces ahí es donde suceden esos fenómenos políticos que estábamos hablando, ¿no? Donde por ahí aparece un outsider, ¿no? que representa lo que la gente, ese espacio que apareció y termina ganando una elección. ¿Te acordás, Alfredo Olmedo, cuando realmente irrumpe en la política, digo a nivel nacional, y tuvo posiciones muy fuertes con algunos temas? Por ejemplo, ante la cantidad de chicos que ni estudian ni trabajan, Alfredo dijo en un momento, servicio militar obligatorio, o ante los violadores dijo castración química. Es decir, dijo cosas que mucha gente en la sociedad dice, che, ¿cómo puede ser que los chicos ni estudien ni trabajen y que se los lleve puesto la droga? Entonces yo me parece que hay como una gran necesidad también de que el político se juegue en una idea. Hoy parece que todos van en la misma moda dominante. Entonces, van a aprobar el aborto, la pena de muerte prenatal y van por ahí. Van a aprobar la ESI, van por la ideología de género. La eutanasia, van por la eutanasia. Es decir, y no reaccionan frente a valores, frente a la idea de familia, de respeto. Yo no lo veo. Bueno, es que insisto en la idea, la política está pensando en la política, ¿no? Miremos el tema de lo que se aprobó en el Senado de la Nación, de la reforma de la Corte de Justicia. Bueno, ahí está. La misma vicepresidenta, cuando era Claro. legisladora. ¿No? Ella misma impulsó que sean 5 miembros, claro, ¿no? Y achicar la Corte. Y ahora quiere 25. ¿No? Y ahora quiere 25. En un momento donde está cuestionada de la y conveniencia. En un momento donde está juzgada y tiene un pedido de 12 años de prisión y de que no pueda ejercer Pero ningún también cargo, cuando hay ¿no? crisis sociales y donde la gente está preocupada por su economía, por si tiene algo en la heladera o no, también se presta todo este escenario para que la política haga de la suya, ¿no? Y bueno, genere un escenario bueno cómodo para la política. Julio. Bueno, es muy bueno. el aumento de los miembros. Y la gente ni lo entiende, bueno, ni se y ocupa. que ahí es donde te digo que está ese espacio, ¿no? Hoy la gente, cuando haces esta medición y lo que hablábamos al principio del humor social, cuando hay elecciones la gente vota expectativa. Y hoy no hay expectativa de nada, ¿no? Si te están escuchando, muchos políticos ven este programa, desde ese análisis, ¿qué le dirías vos a los concejales, diputados, a los ministros que están mirando en este momento alta política respecto de tu análisis? ¿Qué consejo le darías a la casta política, como diría Milei? Que manden señales a la gente de que están pensando en cómo resolver los problemas de la gente y no los propios. Me encanta eso, ¿no? Para título. Sí. ¿no? Te diría Ahora, que... Julio, y acá a nivel provincial, ¿crees que se sigue este mismo concepto de la realidad a nivel nacional o crees que hay variantes en cuanto a Mirá, eso? te diría que hoy la sociedad, y eso digo, no hay que matar al mensajero, pero digo, cuando vas a hacer encuestas la gente lo ve en todas partes a ese problema, ¿no? O sea, el tema de que se estén discutiendo, insisto, temas de la política, reforma de la Constitución, eliminar las PASO, si tenemos voto electoral. O sea, es una agenda de los políticos y no una agenda que está reclamando la sociedad. ¿Dónde está la gente en esa agenda? ¿No? Y el tema es que toda la clase política se involucra en esa discusión, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente se siente excluida, ¿no? Y donde la gente dice, no me representa a nadie, ¿no? Y a nivel nacional, cuando vos vas también y empezás a hacer un tamiz y un filtrado de las opciones que pueden quedar al final del camino, la gente te dice, bueno, pero si esas son las opciones que van a quedar al final del camino,
estamos mal, porque ninguna despierta esperanza de nada, ¿no? Salvo, Todas por eso digo, representan pasado. Uno lo ve por ahí a Javier Milei que va creciendo en algunos lugares, alguna expectativa, porque a lo mejor dice cosas o de una manera que rompe con esa lógica de la política y por eso a lo mejor crece un poquito. Mira, sucedió algo interesante en todas las sociedades, no solo en la Argentina, que tiene mucho que ver, digamos, esto de las redes sociales y de que hoy las comunicaciones son horizontales, ¿no? Antes, cuando había solo televisión y radio y no existían las redes, la política hablaba y la gente escuchaba, y ¿qué pasa? Nada, ¿no? Hoy con las redes la política habla y la gente conversa, Y la gente ¿no? conversa, de lo que la política habla. Qué ¿no? bueno eso también. Entonces, hoy esas comunicaciones horizontales han hecho aparecer nuevas variables donde cuando viene alguien como Milei, te dicen, sí, lo que dice me encanta, pero también ¿será posible llevarlo a la ¿Cómo lo realidad llevo en a un la país como realidad? el no tiene nuestro? estructura, no tiene partido, no tiene... Entonces la gente se da cuenta de esas cosas, ¿no? Te digo, por ello pienso que a la gente se la subestima demasiado, ¿no? Bueno. Y la verdad que la gente entiende mucho más de lo que uno cree. Qué bueno. Y otro sector que se siente muy subestimado por la política son los jóvenes, ¿no? Entonces cuando alguien le habla a los jóvenes y dice, no, yo confío en ustedes, ¿no? Digo, vos Genera fíjate, una expectativa. ¿qué quieren los jóvenes? Claro. Encontrar a alguien que crea en ellos, ¿no? Y no que digan son todos vagos, la generación ni, no sirven para nada, ¿no? O sea, los jóvenes, dame herramientas, dame educación, dame expectativa, dame expectativa. ¿no? Pero si no tienen expectativa, la única expectativa es decir me voy, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay muchos jóvenes de la clase media que no tienen expectativa, dicen me voy, tienen apoyo familiar con el dolor que significa para un padre, pero lo obtienen, se van. Pero los jóvenes de la clase baja, que no tienen expectativa y que no tienen la posibilidad de irse, están ahí en adicciones y un montón de... Pero es que eso es lo que te termina conduciendo a otras variantes donde no me puedo ir físicamente, me voy mentalmente. Y entra la droga, y entra los doctores, es tremendo. ¿no? Y elementos que me sacan de la realidad, que yo vivo. No, tremendo. La verdad, Julio, muy rico todo esto que has dicho, porque me gustó el mensaje para la casta, diría Milei. Y esto final, el que no se puede ir se va de la realidad, porque la realidad lo está haciendo. Por eso digo, ojalá que recojan el guante de la necesidad que tiene la sociedad de una expectativa superadora de grietas, que tenga que ver con la educación, con el trabajo, con el respeto, con valores que la Argentina tuvo y hoy parece ser que todos se han olvidado. Y que Julio, como encuestador, también quizás coincide en que el censo no sirvió, no le sirve a la política para sacar ningún dato concreto de lo que quiere la gente. Sí, ¿no? un solo dato real es que todos, gracias a Dios, no entraron en el campo de la autopercepción, sino que saben muy que poco, son hombres y ¿no? mujeres. Pero tampoco lo van a tomar ese dato. En el género no sirve para nada. Julio, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Vamos a ir a una pausa muy cortita, porque va a estar acá, ya está el doctor Gustavo Barbarán. Nos va a analizar qué pasó en Italia con Giorgia Meloni, que realmente está en todas las redes sociales, un fenómeno increíble, para muchos una alegría. Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta. Atraviesa el río Arenales y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay, abriendo una nueva vía que conectará la zona sur con el centro oeste de la ciudad. Seguimos haciendo para que Salta esté mejor. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Estamos viviendo un momento realmente increíble y lleno de amor. A uno lo criaron, lo enseñaron a vivir esa vivencia, ¿no? De la familia. Se vino a mi falda y ya fue mamá, papá, y desde el primer momento. Desde el primer día ya me enamoré de mi hija y ha sido mi hija listo para todo. Tenía que ser nuestra y nosotros para ella y ella para nosotros. Realmente nos estaba esperando. En el momento en que te dice mamá o papá, se te olvida todo. Es lo más que te puede pasar.
Y continuamos con más Alta Política. Estoy con el doctor Gustavo Barbarán. Realmente un programón hoy, Carolina, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Gracias por estar aquí. Andrés, yo quería que comencemos este bloque mirando uno de los videos muy cortitos de cómo se expresaba Giorgia Meloni, que fue realmente un fenómeno en este domingo en la elección en Italia. Por favor, señor director. Estaba preparado el video de Giorgia Meloni, no sé, a ver si lo podemos poner al aire. Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti, perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico, tutto quello che ci definisce per loro è un nemico. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Por suerte habían sacado el Zócalo para poder leer la traducción de las los últimos días de campaña de Giorgia Meloni. ¿Cuál es tu impresión, Gustavo, frente a este Bueno, eso es una especie de termómetro de la sociedad italiana. Una sociedad italiana que renació de la ceniza después de la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a la reconstrucción europea, que pasó a ser una de las economías más importantes de Europa, asociándose en aquella vieja comunidad económica del carbón y acero, después en el mercado común europeo, todo. Robert Schuman, que fue un grande. Y bueno, y del lado de Italia, uno que estaba a la misma altura de Schuman, de Adenauer, era de Gasperi. Alcides de Gasperi. Alcides de Gasperi, que era el líder y fundador de la democracia cristiana. ¿Qué quedó de la democracia cristiana? Autodemolida por corrupción, por complacencia, por incapacidad. Tenemos muchos contactos con la idiosincrasia italiana nosotros. Y esta señora, con esas consignas, gana las elecciones del modo que las ganó. Impresionante, fue contundente. Pero ¿no? bueno, acá lo que hay que analizar es qué implica esa consigna, porque no habló de inflación, no hablaba de guerra de Ucrania, no hablaba de cómo vamos a pasar el Habla invierno. de valores. Habló de eso. De valores. Bueno, esto a mí me parece, Andrés, que ahí hay que centrar la mirada. Porque ¿Y por qué la política argentina, Gustavo, no recoge ese guante? Y yo digo, apareció Duda en Polonia, Orbán en Hungría, el grupo parlamentario Vox, la Le Pen, inclusive con 42% de los votos, Marie Le Pen, Marie Le Pen, que estuvo ahí de Macron, que es socialista, y ella una mujer, digamos, podríamos decir, hoy la disputa es globalismo patriotas, casi podríamos decir que se dan en No solamente eso, no, yo no creo que sea solamente eso, no. No digo para ponerle un nombre. No creo. Digamos, eso está, eso está. Cuando ella habla de su identidad italiana, eso está ahí, pero yo no sé si ella, en sus cálculos, está pensando hacer una especie de salida de Europa como le ocurrió a Boris Johnson. No creo que sea eso. No, porque de por Italia estuvo en la construcción de Europa. No se me ocurre que Italia se vaya. En el caso de los ingleses, ya sabemos, entraron por la ventana y salieron por la ventana, o sea, siempre buscando el mejor negocio. Pero ahora tenemos que ver si esta señora logra formar gobierno
¿Y quiénes la acompañan? ¿Y quiénes la acompañan? Porque yo digo, quedó abajo Salvini y quedó abajo il Cavaliere, como parte de esa coalición, sí. Pero ellos se vieron desbordados, ¿no? Por este liderazgo que Giorgia Meloni tiene en este momento con Fratelli Italia. Sí, hay que ver cuánto dura ese liderazgo y cómo lo sigue construyendo. Creo que tengo para mostrar algunos tweets, creo que por falta de estructura. De algunas expresiones, ¿no? No sé si los tenemos, director, pero creo que había. Por falta de estructura, ¿tiene dudas sobre si va a poder sostener ese liderazgo? Es porque es un fenómeno emergente que Rosas, lo outsider, ¿no? Claro. Ella aparece así de la noche a la mañana. Que ni ella estaba preparada, digamos, para un triunfo así. No me atrevo a decir tanto, pero ella tiene la perspicacia necesaria como para darse cuenta que es lo que estaba necesitando escuchar el pueblo italiano. ¿Por qué crees que acá no se dan cuenta que es lo que, como decía hace un poco Julio Pisetti en el bloque anterior, por qué los políticos argentinos no recogen ese no se hacen cargo de lo que escuchan de la gente, quizás, ¿no? Porque mirá lo que te voy a decir, porque me parece que buena parte de la dirigencia mundial, no mundial, de Occidente, incluidas las Américas, que es de centro o de derecha, le ha cedido a la izquierda logrera e intelectualmente deshonesta la bandera del progresismo. Entonces, mientras el pensamiento de centro y de derecha no se autoconvenza que también pueden aplicar políticas que impliquen un progreso para la sociedad, vamos a estar en esto. Qué buen análisis. Hay una defección de la derecha. Esto, bueno, vos sabés que yo sigo mucho los acontecimientos. Los fracasos que se han dado de los partidos tradicionales de América Latina, ¿por qué han fracasado? Bueno, por corrupción, por no abrir el juego, por dejarse seducir por algunas de estas, porque al fin y al cabo... Es lo que le pasó a Rajoy en España, que el PP terminó girando culturalmente a la izquierda, cediendo el espacio... Y le pasó a Macri acá. Macri es tan responsable como esa izquierda en lo que respecta a la ideología de género. Claro, Macri terminó en ese punto con Fernández siendo socios culturalmente, digamos, ¿no? Una misma agenda. Entonces me parece que este es algo que la derecha tendría que pensar seriamente. Esto me obliga a pensar en mí mismo, ¿no? Sí, claro. Y vos sabés, tu historia, te conta que mi historia política es la del desarrollismo. ¿Qué soy? Tuviste muchos años en el movimiento de integración y desarrollo. A esta altura de mi vida tengo que hacerme la pregunta primigenia, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy de centro? ¿Soy de izquierda? ¿Soy de derecha? O quizá, en lugar de ponernos títulos de derecha o izquierda, totalmente, ¿con qué ideas me siento representado? Totalmente. Y que los políticos se animen a esbozarlas, pero parece acá que la moda dominante les gana y van por la misma todos juntos. Pero porque la moda dominante tapa de alguna manera todas estas cuestiones de las que hablábamos, de la corrupción, y le quería preguntar, Gustavo, si el argentino se deja horrorizar por la corrupción o la tiene tan asumida como el gen mismo. Al estar por lo que dicen las encuestas, no es un tema que esté en su prioridad, y los ratings del discurso de la señora Cristina en la Cámara o en el Tribunal Federal, te da la pauta que a nadie le importa. Que el tema está el sueldo, cómo llego a fin de mes. ¿Cómo ves, nos queda un minuto, tu análisis respecto de lo que viene? ¿Cómo ves al electorado frente a esta situación de pobreza? Y al panorama internacional también. Y de tanta desazón, ¿no? Un minutito. Qué sé yo, mirá, si pudiera yo decirte algo no, certero, algo de tu experiencia, de lo que vos tenés. Y yo creo que la sociedad argentina está muy confundida y muy molesta, muy molesta, y no le toman el peso. Han habido muy pocas cosas que oposición y oficialismo
sea en época de Macri o ahora, han podido hacer algunos arrimos. Pero vos sabés cómo pienso yo, si nosotros no tenemos un proyecto nacional trasuntado en una visión geopolítica, y si seguiremos siempre sobre la base de los parches, y ahí la quiero ver a la señora Giorgia, qué es lo que propone ella para Italia y su contexto europeo. Qué bueno esto que decís de mirarnos desde una concepción geopolítica. Totalmente. ¿Dónde está la Argentina y cuáles son quizás las amenazas globales que puede haber y que los políticos argentinos no las ven? Para no seguir como el perro, ¿no? Detrás de su pero en este cola. momento es imprescindible. Yo he estado trabajando estos meses en eso y tengo ahí un trabajo para publicar que se llama La geopolítica y el Atlántico Sur, que lo he presentado en un congreso, lo he presentado en el 33 Congreso Argentino de Derecho Internacional en Neuquén, del cual yo fui relator. Te vamos a invitar para que nos cuentes de eso, porque me parece muy importante. Nos quedamos con ese título que da Gustavo Barbarán. Mirémonos desde esa perspectiva geopolítica y que los políticos la vean. Gustavo, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Igualmente. Carolina, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, hay mensajes, hay mucha gente que se ha sumado hoy con su mensaje. Nos viene muy bien a Carolina, a mí, a Marcelo del otro lado, para tratar de poner un granito de arena en la construcción de una Salta, una Argentina que sea más justa, más desarrollada. Como siempre decimos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Con mucha oración y mucho trabajo, porque es la única, con una mirada de la patria sobre todo, ¿no? Y de los valores que hay que rescatar. Que tengan ustedes una muy buena semana, nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.